Antes que nada, cabe la aclaración de que el tutorial siguiente está enfocado y orientado a alumnos de tercer año del secundario. Por lo tanto, la teoría está adaptada para ese nivel de matemática, lengua, literatura y demás conocimientos y habilidades que puedan tener los alumnos en ese ciclo. Por lo tanto, no son tutoriales aptos para alumnos que estén cursando alguna ingeniería o demás. Hoy veremos cómo realizar adecuadamente el análisis de un circuito práctico. Muchas veces tenemos un componente y este funciona con tensiones y corrientes diferentes de las que nos suministran las fuentes de alimentación. Ya sea una batería de 9 voltios, de 12 voltios, 5 voltios o una pila de 1,5 voltios, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello debemos adecuar el circuito en función de las necesidades propias del componente que vamos a utilizar. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios de corriente continua y queremos conectar un LED verde difuso. Obtuvimos de la hoja de datos o datasheet los siguientes datos: tensión de trabajo del LED 2 voltios, intensidad de trabajo del LED 0,02 amperes, potencia del LED 0,04 watts. Lo que haríamos normalmente si no tuviéramos el andamiaje de lo que es la ley de Kirchhoff y demás leyes que estuvimos viendo anteriormente, es suponer que este componente funciona como una lamparita y lo podríamos conectar directamente a la fuente de alimentación. Pero como el datasheet dice que este componente funciona con 12 voltios de tensión aplicada y con una determinada corriente, si montáramos este circuito, que es la fuente de alimentación de 12 voltios conectada directamente al LED, lo que va a pasar es que, según la ley de Kirchhoff de tensiones, vamos a tener que los 12 voltios de la fuente van a estar aplicados al LED. Por lo tanto, el LED no va a soportar, ya que el LED trabaja con 2 voltios y este puede llegar a averiarse. Ya que sobrepasaríamos los valores o los rangos máximos de valores que tolera ese componente. Para solucionar este problema, lo que debemos hacer es agregar al circuito un componente que se encargue de disminuir la corriente del circuito para que el LED funcione adecuadamente. Para ello debemos conectar, en este caso, una resistencia en serie al LED, para que ésta absorba la tensión que no le debe llegar al LED y disminuya la corriente, para que el circuito se adecue al componente que estamos conectando. Quedando el circuito de la siguiente manera: fuente de alimentación, resistencia 1, LED, conectados en serie. Y lo que vamos a hacer es que la resistencia 1 absorba o consuma la tensión que no le debe llegar al LED y además limite la corriente. Aquí tenemos nuestro circuito.
Aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones obtenemos que la tensión total menos tensión de la resistencia 1 menos tensión del LED va a ser igual a 0. Haciendo un despeje, vamos a tener que la tensión total va a ser igual a la tensión de la resistencia 1 más la tensión del LED. Reemplazamos los valores, resultando obvio que la tensión de la resistencia 1 va a ser igual a 12 voltios menos los 2 voltios del LED. Es decir, que la tensión de la resistencia 1 va a ser de 10 voltios. Aquí tenemos todos los datos de nuestro circuito hasta ahora. Es decir, tensión del LED 2 voltios, intensidad del LED 0,02 amperes, potencia del LED 0,04 watt, tensión de la resistencia 1 10 voltios, tensión de la fuente 12 voltios. Aplicando la propiedad de los circuitos en series, obtenemos que la intensidad que circula por todas las resistencias en una asociación en serie es la misma, ya que hay un solo camino para ir del positivo al negativo de la fuente. Entonces tenemos que la intensidad total va a ser igual a la intensidad de la resistencia 1 e igual a la intensidad del LED. Resultando que de esos tres datos conocemos la intensidad del LED. Entonces tenemos que la intensidad total y la intensidad de la resistencia 1 va a ser igual a la intensidad del LED, que es de 0,02 amperes. Analicemos ahora la resistencia 1. ¿Qué sabemos de ella? La corriente que la va a atravesar, que es de 0,02 amperes, la tensión aplicada que debe tener, que es de 10 voltios, y no conocemos la potencia ni su valor resistivo. Aplicando la ley de Ohm tenemos que resistencia 1 va a ser igual a la tensión de la resistencia 1 sobre la intensidad de la resistencia 1. Reemplazamos por los valores y nos queda que la resistencia 1 va a ser de 500 ohm. Podemos calcular la potencia, ya que estamos. Potencia de la resistencia 1 va a ser igual a tensión de la resistencia 1 por intensidad de la resistencia 1. Reemplazamos los valores y tenemos que la potencia va a ser igual a 0,2 watt. Analicemos la fuente. Es de 12 voltios y debe entregar una corriente de 0,02 amperes. Calculemos la potencia, aplicamos la fórmula, reemplazamos por los valores y nos queda que la potencia es de 0,24 watts. Aquí tenemos todos los datos de nuestro circuito. Los datos del LED, los datos de la resistencia y los datos de la fuente de alimentación. ¿Para qué nos sirve esta información? La información de este circuito nos dice que la fuente de alimentación es de 12 voltios, debe entregar una potencia de 0,24 watts, una intensidad de 0,02 amperes, que la resistencia 1 debe ser de 500 ohm, soportar una corriente de 0,02 amperes, una tensión aplicada de 10 voltios y una potencia de 0,20 watts. El diodo LED, por su parte, debe soportar una corriente de 0,02 amperes, una tensión aplicada de 2 voltios y una potencia de 0,04 watts, que son los datos que nos suministra el fabricante. Al final dedujimos que para conectar un LED a una batería de 12 voltios deberemos conectarlo en serie con una resistencia de 500 ohm, que va a limitar la corriente y consumir la tensión que excede los rangos máximos del LED en este caso. Solo nos quedaría calcular la resistencia, el código de colores y bueno, dimensionar el circuito. De manera análoga, teniendo en cuenta las diferentes leyes, podemos adaptar un circuito a los diferentes componentes que tengamos que utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo adaptar un circuito, en este caso varios LED conectados a una fuente de alimentación. El cálculo se deja para que lo analicen ustedes. Esta es otra forma. En este caso tenemos 6 LED en paralelo a la fuente de alimentación y todos en serie a una sola resistencia. Esa es una de las formas que hay. La otra es 6 LED en paralelo
y cada uno con su propia resistencia. Los cálculos y la fundamentación de cada circuito se deja para que lo hagan ustedes por su cuenta.